Hola, este video se refiere a la evolución histórica del icono dentro del curso Diseño de aulas iconográficas del módulo para expertos en tecnología educativa de la fraternidad CAPES. El icono es una simbología, una representación mediante una imagen gráfica de un concepto que sustituye al objeto mediante su significado, a través de una representación o por analogía, ofreciendo conceptos similares. El uso de los iconos, por ejemplo, a nivel informático, es conocido, ¿verdad? Es una imagen que nos ayuda a navegar dentro de las páginas web, nos ayuda a identificar aplicaciones o puede servir desde el punto de vista educativo para eh, establecer aulas metafóricas, como en el caso de lo que hemos estado trabajando con los espacios virtuales de aprendizaje Spátula, que hemos visto aulas iconográficas acompañadas del uso de iconos. Desde el punto de vista artístico, también el icono ha sido ampliamente utilizado desde el punto de vista religioso y realmente es una representación gráfica fácil de interpretar y que debe ser identificable por cualquiera que la observe. Ahora bien, ¿qué historia ha tenido el uso de las imágenes? ¿Qué evolución histórica ha tenido? Podemos encontrar incluso desde la prehistoria, con el uso que hizo el hombre prehistórico de las representaciones gráficas que hemos encontrado en algunos yacimientos arqueológicos. Entonces puede tener un uso mágico propiciatorio, como por ejemplo esta pintura de las cavernas que les muestro, pero también un uso religioso ritual, cuando se utilizan imágenes de culto, político-religiosas asociadas al poder tanto político como religioso, pero también un uso narrativo, didáctico, aleccionador, incluso con tono moralizante. En este sentido encontramos obras que no solamente tienen este uso narrativo didáctico, sino también artístico, ¿verdad? Y en el ámbito publicitario también encontramos que las marcas no son otra cosa que un icono fácilmente reconocible luego de que en muchas oportunidades hayamos visto esa imagen asociada a un producto o a un servicio. Entonces encontramos, como decíamos, que en el ámbito religioso puede ser una representación de pincel, o sea, pintura, o también de relieve cuando son grabados, que suelen utilizarse en distintas iglesias, no solo en la iglesia católica, sino en muchísimas otras religiones, y que su uso puede ser decorativo, pero también se transforman los propios iconos en objetos de veneración o un uso de tipo educativo. Este uso educativo muy probablemente se realizó, se usó, porque la mayoría de la población no tenía el acceso a los libros, incluso antes del uso de los libros. Entonces, una fácil manera de evangelizar, de educar en el ámbito religioso, era a través de imágenes que sí podían ser interpretadas incluso por personas que no sabían leer. Entonces, el uso de los iconos con sentido religioso, cuando comenzamos a leer, nos encontramos que comenzó en el Imperio Bizantino, en Constantinopla. El Imperio Bizantino comenzó en el siglo IV hasta 1453. Y bueno, cuando se revisan, cuando hacemos una buena revisión de esta época, encontramos una gran cantidad de iconos de sentido religioso, por ejemplo, como este icono principal de la Catedral del Arcángel en Moscú, que representa distintos pasajes de la Biblia. Este es el antiguo que es del siglo XV, uno de los mosaicos más famosos de la primera edad de oro bizantino, precisamente del siglo VI, y fíjense que ya también hay una representación icónica de una gran cantidad de símbolos y de actitudes de tipo religioso. Esto lo vemos repetido en otras religiones, ¿verdad? Donde también el uso de los símbolos ha sido ampliamente utilizado. En el
mismo, por ejemplo, los iconos son conocidos con el nombre de multi y es una manera de mostrar veneración y respeto incluso a los propios símbolos a través de llevarles alimentos o agua. Entonces, la cantidad de simbología que acompañan a esta religión. En el caso, por ejemplo, de la religión católica, encontramos en las distintas fachadas de la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona, en España, que cada una de las, vamos a decir, de las representaciones que adornan la catedral, la fachada de la catedral, son pasajes de la Biblia. Entonces aquí está lo que decíamos. Claro, esto es una iglesia relativamente moderna, pero utiliza lo que tradicionalmente se ha usado para decorar las iglesias católicas y de otras religiones, que son pasajes de la Biblia. Representaciones, en este caso, ya no son pictóricas, sino son a través de esculturas, de pequeñas esculturas, que representan distintos pasajes de la Biblia. Entonces ahí vemos el triple uso que se hace de los iconos en la religión como para evangelizar, para decorar, pero también se transforman en objetos de veneración. En el ámbito informático, por otra parte, encontramos que el uso de iconos se hace o se utiliza para transmitir información sin usar palabras. Generalmente el icono informático está solo la imagen, solo el objeto que representa o la imagen que representa la información que se quiere mostrar. Pero también permite el acceso a grupos de contenido en la interfaz de los diferentes dispositivos electrónicos, como por ejemplo los teléfonos móviles o las tablets. Y el otro uso que se le puede dar es que orientan en espacios señalizados por encima de cualquier barrera idiomática y cultural. Es decir, uno puede entrar a una página web, a lo mejor de un idioma que uno no conoce, pero a través de los iconos uno puede navegar por esa página. Entonces, en la web encontramos una gran cantidad de iconos y que, como hemos dicho, facilitan el uso del sitio, haciéndolo más amigable, intuitivo y fácil de navegar cuando uno visita el espacio. Y ayudan a transmitir significados de una manera rápida y eficiente. Entonces, si quisiéramos caracterizar los iconos en el ámbito informático, ya acercándonos hacia su uso en aspectos de tipo educativo, en informática educativa, nos encontramos que los iconos son metáforas visuales que deben ser indudablemente unívocas, es decir, el mensaje que transmiten debe ser único, no debe confundir al lector o al usuario. Los iconos encierran significados concretos, representan frases útiles siempre que el usuario las incorpore. Por ejemplo, tirar a la basura, ir hacia atrás, y en este sentido encontramos iconos muy conocidos como el típico bote de basura, ¿verdad? Que nos habla de que allí podemos descartar o eliminar o colocar lo que ya no queramos usar. O las flechas para regresar o para avanzar, o el sobre que ya nos habla del email o de enviar información o de enviar un mensaje. Entonces son iconos fácilmente reconocibles. Los iconos entonces traspasan idiomas, aunque pueden pasar que en otras culturas significan algo distinto, sobre todo cuando se trata de señales que son muy idiosincráticas a cada cultura. Entonces ahí sí hay que tener cuidado porque a lo mejor entre un idioma y otro puede ocurrir que signifiquen cosas diferentes, incluso ofensivas. Entonces es conveniente, otra idea importante es que es conveniente ser cautos en la cantidad de iconos por pantalla, porque si no, más bien se pueden transformar en algo que perturbe la comprensión de la forma de navegación o la información que contenga la página. Entonces hay que optimizar los iconos en función de los distintos dispositivos. No es lo mismo el uso de iconos en una página web que va a ser que preferentemente es utilizada con una pantalla de un portátil o de un ordenador de mesa, a cuando es utilizado, por ejemplo, con una pantalla de un móvil. Sin embargo, se recomienda el uso de tamaños estándares, también en función de los equipos, de 16 por 16, 32 por 32 o 64 por 64 píxeles.
Ahora, su uso a nivel educativo lo encontramos en lo que llamamos las aulas iconográficas, o sea, aulas donde mucha información es transmitida a través de iconos. En este sentido, esto surge a partir de una investigación realizada por el ingeniero Pedro Camacho en el año 98, donde él propuso reemplazar los enlaces de texto a través de iconos en los recursos de exposición, es decir, en aquellos recursos que se presentan en las aulas con uso didáctico para que el estudiante lea, construya el conocimiento, y también en las actividades interactivas con los estudiantes. Él encontró en su investigación que o logró un incremento en el dinamismo del grupo, un descenso en la deserción y un incremento en la lectura efectiva de contenidos cuando él incluyó en sus aulas el equipo. Este es un ejemplo de una pantalla en uno de los cursos donde vemos que no solamente hay los iconos, sino que el icono está acompañado de una palabra clave que ayuda al usuario a entender de qué se trata ese enlace. Entonces, ese incremento en el dinamismo, ese incremento en la lectura, lo logró con un juego de iconos que bajo una misma imagen corporativa de presencia digital genera una idea de organización en el proceso de aprendizaje en los estudiantes virtuales. Lo que les decía acá. Fíjense que esto tiene una gran cantidad de información acá, incluso información que está presentada no solo por iconos fácilmente reconocibles, sino también por palabras clave que acompañan allí. Entonces vemos, ¿verdad?, la propuesta de esta idea del ingeniero Camacho es utilizar iconos en las aulas iconográficas para mejorar su comprensión y facilitar la realización de las actividades que propone. Entonces vemos que son iconos acompañados de palabras clave para que la comprensión del uso del aula sea mayor. Bueno, esto es todo.